Jóvenes, el siguiente PPT es animado, por lo cual les sugiero que lo puedan ver en un PC, ya que vamos a comenzar con nuestra nueva unidad, que es álgebra y funciones. El primer tema de esta unidad es productos notables. El objetivo es desarrollar los productos notables, pero de manera concreta, pictórica y simbólica. Antes vamos a reforzar algunos conceptos previos, como por ejemplo, ¿qué es un término algebraico? Bueno, un término algebraico es un conjunto de números y letras que se relacionan entre sí por medio de multiplicación y o división. Ejemplos. Si nos damos cuenta acá, tenemos números, tenemos letras, las cuales se relacionan por multiplicación y división, o solamente por multiplicación. Los elementos de un término algebraico son los siguientes: signo, factor numérico y factor literal. Acá lo pueden visualizar en un ejemplo. El siguiente concepto es expresión algebraica. ¿Qué es una expresión algebraica? Bueno, es el resultado de combinar mediante operaciones aritméticas, suma, resta, multiplicación y división, uno o más términos algebraicos. Ejemplos. Acá tenemos 3 ejemplos de términos de expresiones algebraicas, en las cuales tenemos suma, restas, multiplicaciones entre ellos, etc. Los tipos de expresiones algebraicas son los siguientes: monomio, que constan de un término algebraico; binomio, de 2 términos algebraicos; trinomio, de 3 términos algebraicos; y por último, polinomio, que constan de más de 3 términos algebraicos. Y el último concepto a recordar, términos semejantes. ¿Qué son los términos semejantes? Bueno, son todos aquellos términos que tienen el mismo factor literal en una expresión algebraica. Ejemplo, como podemos visualizar acá, el 2a y el menos 5a son términos semejantes, al igual que el 3b y el 6b. Bueno, los agrupamos, luego reducimos términos y queda el siguiente resultado. Ya que terminamos con los conceptos previos, ahora vamos a nuestro tema principal, que son los productos notables. Bueno, ustedes se preguntarán, ¿qué son los productos notables? Son expresiones que se pueden desarrollar en forma directa, ¿ya? Es decir, sin multiplicar término a término y luego reducir. Veamos los productos notables. Bueno, tenemos el cuadrado de un binomio, en el cual tenemos el cuadrado suma y el cuadrado diferencia. Veamos la definición del cuadrado de la suma. Corresponde al cuadrado del primer término más el doble del producto del primer por el segundo término, más el cuadrado del segundo término. Es decir, viene dado por esta expresión que tenemos acá. Lo vamos a visualizar con un ejemplo. 3a más b al cuadrado. Según la definición, esto sería 3a al cuadrado más 2 por 3a por b más b al cuadrado. Bueno, ahora vamos a desarrollar las potencias, luego las multiplicaciones correspondientes, obteniendo el desarrollo del cuadrado de la suma. El cuadrado diferencia se define de la siguiente manera. Corresponde al cuadrado del primer término menos el doble del producto del primer por el segundo término más el cuadrado del segundo término, es decir, viene dada por esta expresión. Si se dan cuenta, a diferencia del cuadrado de la suma, lo único que cambia es este signo de acá, que es menos 2 veces el primer término por el segundo. Veamos un ejemplo. 2t menos r al cuadrado. Según la definición, esto sería 2t al cuadrado menos 2 por 2t por r más r al cuadrado. Primero desarrollamos las potencias, luego las multiplicaciones respectivas,
obteniendo el desarrollo de este cuadrado de binomio. Nuestro segundo producto notable es suma por su diferencia. Bien, como lo dice la palabra, tenemos un binomio suma por binomio diferencia. Veamos su definición. Corresponde al cuadrado del primer término menos el cuadrado del segundo término, es decir, a cuadrado menos b cuadrado. Lo vamos a ver con dos ejemplos. X más 8 por x menos 8. Si nos damos cuenta, tenemos binomio suma por binomio diferencia. Según la definición, esto sería x al cuadrado menos 8 al cuadrado. Desarrollamos las potencias respectivas, obteniendo como resultado x cuadrado menos 64. El siguiente ejemplo tenemos 3a al cuadrado más 2b al cubo por 3a al cuadrado menos 2b al cubo. Si se dan cuenta, tenemos el binomio suma por el binomio diferencia. Según nuestra definición, esto corresponde a 3a cuadrado al cuadrado menos 2b cubo al cuadrado. Desarrollamos las potencias correspondientes, obteniendo como resultado 9a a la cuarta menos 4b a la sexta. El siguiente producto notable es binomio con un término común. Como lo dice su palabra, tenemos un binomio, dos binomios, donde el término común es x. Se define de la siguiente manera. Es el cuadrado del primer término común más el producto del término común por la suma de los términos no comunes, más el producto de los términos no comunes. Es decir, por esta expresión que está acá. Si ustedes se dan cuenta, acá tenemos el término común al cuadrado más el producto del término común por la suma de los términos que no son comunes, más el producto de los términos no comunes. Veamos dos ejemplos. X más 5 por X más 7. Tienen como término común a la X y términos no comunes el 5 y el 7. Según nuestra definición, sería X al cuadrado más 5 más 7 por X más 5 por 7. Desarrollamos las operaciones respectivas, obteniendo como resultado el desarrollo del binomio con un término común. En el siguiente ejemplo, tenemos x más 2 por x menos 5. El término común acá es x y los términos no comunes 2 y menos 5. Según nuestra definición, esto quedaría de la siguiente manera. X al cuadrado más 2 menos 5 por x más 2 por menos 5. De igual manera, desarrollamos las operaciones correspondientes, llegando al desarrollo del binomio con término común. Y por último, tenemos el cubo de un binomio. El cubo de un binomio, tenemos cubo de un binomio suma y cubo de un binomio diferencia. Yo a continuación voy a ver la definición del cubo de un binomio suma, que corresponde al cubo del primer término más el triple del cuadrado del primer término multiplicado por el segundo, más el triple del primer término multiplicado por el cuadrado del segundo, más el cubo del segundo término. Es decir, viene dada por esa expresión. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿cuál será la expresión correspondiente al cubo de un binomio diferencia? Bueno, acá lo tenemos. Si se dan cuenta, es casi lo mismo. Lo único que cambian son los signos. Acá son todos sumas, acá no. Tenemos positivo, negativo, positivo, negativo. Es decir, van alternados los signos en el cubo de un binomio diferencia. Y si se dan cuenta en la definición, este es mi primer término y este es el segundo. Dice, corresponde al cubo del primer término más el triple del cuadrado del primer término por el segundo, más el triple del primer término por el cuadrado del segundo, más
el segundo al cubo. Veamos unos ejemplos. Acá tenemos 2x más 3 al cubo. Según la definición, esto sería 2x al cubo más 3 por 2x al cuadrado por 3, más 3 por 2x por 3 al cuadrado, más 3 al cubo. Desarrollamos las potencias correspondientes obteniendo la siguiente expresión. Luego, desarrollamos las multiplicaciones obteniendo como resultado final el desarrollo del cubo de un binomio. En el caso de la diferencia, vamos a ver este ejemplo de acá, x menos 2y al cubo. Sería el cubo del primer término, x cubo, menos 3 por x al cuadrado por 2y, más 3 por x por 2y al cuadrado, menos 2y al cubo. De igual manera, desarrollamos primero las potencias, obteniendo el siguiente resultado. A continuación, desarrollamos las multiplicaciones correspondientes, obteniendo el desarrollo del cubo de un binomio diferencia. Bueno, ya vimos los productos notables, ahora viene la representación geométrica de cada uno de ellos. El video va a ir un video anexado a un PPT, a otro PPT, ya que por problemas de peso no pude juntar en un solo archivo. Así que ahora vamos a ir a ejercicios de aplicación. En el ejercicio 1 preguntan calcular el área de un cuadrado de lado 0,6x más 2,1 y centímetros. Bueno, lo primero que debemos hacer acá es dibujar un cuadrado con las medidas dadas. Ahí lo tenemos. Ahora nos piden a nosotros calcular el área. Y como ustedes saben o deben recordar, el área de un cuadrado es lado por lado. Entonces, ¿qué hacemos? Reemplazamos las medidas dadas y nos queda esta expresión que tenemos acá. Y si se dan cuenta, acá tenemos binomio suma, ¿ya? Y eso se reduce, bueno, acá tenemos igual base, se conserva la base, se suman los exponentes y llegamos a la representación del binomio cuadrado suma. Y según nuestra definición, esto sería lo siguiente. El primer término al cuadrado más 2 veces por el primer término por el segundo, más el segundo término al cuadrado. Desarrollamos las potencias, las multiplicaciones respectivas y obtenemos el área del cuadrado, que sería la siguiente. En el ejercicio número 2 dice, ¿cuál es el área de un terreno rectangular que mide A más 50 centímetros de largo por A menos 50 centímetros de ancho? Bueno, dibujamos el rectángulo y las medidas correspondientes. Ahí tenemos el rectángulo, largo y ancho. Bueno, como nos preguntan por el área, y el área de un rectángulo se calcula lado por lado, reemplazamos las medidas que nos dieron, quedando la siguiente expresión. Y si ustedes se dan cuenta acá, tenemos un binomio suma por un binomio diferencia. Y según la definición, esto sería a al cuadrado menos 50 al cuadrado, es decir, el primer término al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Desarrollamos las potencias correspondientes y llegamos a que el área de esta figura es la siguiente expresión. Ejercicio 3. Calcular el volumen de un cubo cuya arista mide 3,5 más 5, mide 3x más 5y metros. Bueno, esto viene representado en el siguiente dibujo. Recuerden que es un cubo, por lo tanto sus aristas miden lo mismo. Y como nos piden calcular el volumen de un cubo es lado por lado por lado. Y eso no es nada más que lado al cubo. Y queda la siguiente expresión. Y acá tenemos el binomio de un cubo suma. Desarrollamos según la definición, que dice que es el cubo del primer término
más el triple por el primer término al cuadrado por el segundo, más el triple del primer término por el segundo término al cuadrado, más el segundo término al cubo. Desarrollamos las potencias correspondientes, luego los productos correspondientes y llegamos a lo siguiente. Acá tenemos desarrolladas las potencias, acá las multiplicaciones, y este vendría siendo el volumen de un cubo cuya arista mide 3x más 5y.